Hola, muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la clase. Bueno, habíamos hablado precisamente del uso del tiempo presente simple. Mencionamos que el tiempo presente simple expresa acciones que cometemos de manera cotidiana o habitual, que nos pone una condición en la conjugación de los verbos cuando yo esté utilizando el pronombre he, she o it. Son las condiciones que me ponen. ¿Cuál es esa condición? Modificar los verbos en sentido afirmativo nada más. Agregarles s, es o ies al verbo de acuerdo a su terminación. En eso habíamos quedado. Y se supone que resolvieron la actividad en su cuaderno. Se supone. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de nuevo. Tenemos la primera oración que dice she, ya dije que me conté, ya la tenía. Dice she sleep in bed. Estoy hablando de ella, por lo tanto el verbo tengo que modificarlo. El verbo es sleep, que es dormir. ¿Cabe dentro de alguna regla gramatical? Díganme ustedes, ¿cabe dentro de una regla gramatical? No. Lo único que tengo que hacer es agregarle S. Es más que suficiente. Tengo sleep. Tengo el verbo sleep. She sleeps in bed. Ella duerme en cama o en una cama. They sleep on a couch. Couch es el sofá. They, ¿cambia el verbo o no cambia? El pronombre es they. No, no cambia el verbo. No cambia en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de él ni de ella. Simplemente el verbo queda igual. He slept on a couch. Ellos duermen en el sofá. Siguiente, they read the same book. Leen el mismo libro. ¿Cambia la oración? Díganme ustedes. El pronombre es they. ¿Cambia la oración? ¿Sí o no? No, no cambia porque el pronombre es they. Lo único que hacemos es agregarle la S. Perdón, normal, ya me confundí, me ando trabando por andar de chismoso en otro lado. Read, no cambia, no le agregamos S. ¿Por qué? Porque es el pronombre de. La siguiente oración es he, y tengo el mismo verbo que es read, a book. Aquí sí cambia el verbo, ¿por qué? Porque estamos hablando de él. Como es he, voy a agregarle la S. He reads a book. He reads a book. Muy bien. La siguiente es he y el pronombre es write. El pronombre write es escribir a homework, una tarea. ¿Cambia el verbo o no cambia, chicos? Sí, sí cambia porque estoy hablando de él. He writes. Vamos a agregarle una S. He writes. He writes a homework. Muy bien. La siguiente oración es el mismo verbo, pero el pronombre es we. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia para nada porque el pronombre es we. No cambia absolutamente para nada. La siguiente oración tengo el verbo walk. El verbo walk es caminar. To school every day. A la escuela todos los días. ¿Sale? ¿Cambia o no cambia el verbo? Díganme ustedes. Obsérvenlo y díganme si cambia. Claro que tiene que cambiar porque el pronombre es she. She walks. Tengo que agregarle una S al verbo. She walks to school every day. Ella camina a la escuela todos los días. We walk to school every day. ¿Cambia o no cambia? Y dice el público, no, no cambia porque el pronombre personal es we. No cambia. Vámonos con la otra parte de la oración. Se subió Dios. A ver, permítanme, ya me trabé acá. Te digo que no soy muy hábil con esto. Ok. En la siguiente dice el verbo round. Run around a playground. Alrededor de un parquecito. ¿Cambia o no cambia el verbo? El verbo run. ¿Cambia o no cambia, chicos? No, no cambia porque el pronombre es they. They run around a playground. Hasta arriba.
They run around the playground. She around the playground. Around a playground. ¿Cambia o no cambia? Sí, sí cambia. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella. She runs. She runs. She runs around a playground. She asks a question. Ella hace una pregunta, porque sería raro decir en español, ella pregunta una pregunta. Estoy rebuscado en español. She runs. Perdón, she runs. She asks. ¿Cambia o no cambia el verbo, chicos? Sí, sí cambia porque estoy hablando precisamente de ella. She runs. Perdón, otra vez me trabé. She asks. Ando medio atarantado el día de hoy. She asks. Como siempre, van a decir, she asks a question. Ella realiza una pregunta, ella hace una pregunta. La siguiente, they ask a question. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el pronombre es they. Siguiente, you work every day. Tú trabajas todos los días. You work every day. El pronombre es you. Y ahí la razón de que el verbo no se modifica. You work every day. Sí, sí cambia. Como de que no, sí cambia. He works. He works every day. Muy bien. La siguiente oración dice, she listens carefully. Ella escucha cuidadosamente. ¿Cambia el verbo o no cambia? Sí, porque estoy hablando de ella. She listens carefully. Muy bien. En la siguiente dice, we listen carefully. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia, queda exactamente igual. We listen. They play with cards. Ellos juegan con cartas. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia, porque el pronombre es they. They listen. La última, she play with a doll. Con una muñeca. She play with a doll. ¿Cambia o no cambia? Sí, sí cambia, porque estoy hablando de ella. El verbo tiene que cambiar. Terminado en Y antes haya vocal, simplemente agregamos S. She plays. Y aquí recordamos lo que es la forma del presente simple en sentido afirmativo. Solamente en sentido afirmativo es que yo voy a hacer la modificación de agregarle S, ES o IES. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Y esta noche en hechos. Negative. Vamos a hacer oraciones en forma negativa. En el presente simple se hace el uso de dos auxiliares. Es el auxiliar do y el auxiliar does. Auxiliares que carecen de significado. Por eso se llaman auxiliares, porque me ayudan, me socorren, me apoyan, me echan la mano para que yo pueda construir una oración negativa o una pregunta. Pero ambos auxiliares carecen de significado. Para que pueda hacer una oración negativa, ambos auxiliares necesitan la partícula not para que pueda hacer mi oración negativa. Tengo do not y tengo does not. Son esos dos auxiliares que yo voy a utilizar para negar. Pero, ahí viene el pero. ¿Cuándo voy a utilizar do not y cuándo voy a utilizar does not? Esto depende mucho del pronombre personal que yo vaya a utilizar o el pronombre personal que mi oración ya tenga escrito. El do not lo voy a ocupar con el pronombre I, con el pronombre you, we y el pronombre they. Con esos pronombres personales voy a ocupar do not. I, you, we y they. I, you, we, they. Para continuar, debemos saber que el auxiliar do not también tiene su contracción. Contracción significa escribirlo en forma más pequeña. Don't es el auxiliar ya corto. Uní mi auxiliar do y la partícula not. Me dio como resultado don't. El don't, obvio, como es lo mismo que do not, es con I, you, we, they. Ahora sí, viene el auxiliar does not. Does not, lo he mencionado una vez, does not se puede contraer y me da como resultado la palabra doesn't, doesn't.
Esa S no es una S, sonido de Z, doesn't. El auxiliar doesn't o does not lo voy a utilizar con el pronombre he, she o el pronombre it. Pero lo vamos a poner en rojo porque la alarma, se enciende la alarma y me dice, wait a minute, cuando ya vayas a utilizar el auxiliar doesn't con el pronombre he, she, it, ya no es necesario agregarle la S al verbo. Ahora es todo lo contrario. Voy a quitarle esa S, esa ES o esa IES que le tuve que agregar a mi oración afirmativa. Afortunadamente la negación no la lleva. Afortunadamente la pregunta no lleva la S, ES o IES, solamente en sentido afirmativo. Bendito sea Dios, dirían por ahí, que la negación y la pregunta no lo llevan. Ahora sí, vamos a explicar o vamos a realizar algunos ejercicios pequeños con el do not y el does not. Vamos a poner la primera. I play piano. Yo toco el piano, como los meseros. Al revés. I play the piano. I voy a introducir después de mi pronombre personal el auxiliar. I do not. I do not, ya que introduje yo mi auxiliar y la partícula negativa, el resto de la oración es igual. Copio y pego. ¿Qué hice acá? Copio y pego. Así de fácil y de sencillo. I do not play the piano. Y es lo mismo. Ahora hago el auxiliar más corto. I don't. Copio y pego. I do not play the piano. I play the piano. I do not play the piano. I don't play the piano. Y es exactamente lo mismo. Utilicé el do not o utilicé el don't porque el pronombre personal es I, que significa yo. Y ahí la razón por la cual utilicé do not. El pronombre es I. Vámonos con otro ejemplo. You clean. You clean the house. Tú limpias la casa. You clean the house. El pronombre es you. En inmediato coloco mi auxiliar para negación. Do not. You do not. Copio el resto de la oración que va de... Este es el pronombre. Después del pronombre está la oración completa. El complemento. You do not, el verbo y complemento. You do not clean the house. Y ya tengo mi oración. You do not clean the house. You do not clean the house. Ahora, vamos a hacerlo más corto. Vamos a hacerlo. You don't clean the house. Y es igual. You don't clean the house. Y ya tengo mi oración. ¿Por qué utilicé do not? Porque el pronombre personal es you. O sea, vámonos con el pronombre they. They. They make their bed. Bueno, hace rato mencionábamos que make es hacer. Y lo mencioné en la clase pasada. Hay gente que dice, oye, ve y tiende tu cama, ve y haz tu cama. En mi casa solamente es tender. Normalmente utilizamos esa expresión. Hacer la cama, tender la cama. Nunca ocupamos eso de hacer la cama. Siempre ve y tiende la cama. Aquí dice, ellos tienden su cama. Lo voy a negar, son fodongos, no la tienden. Voy a checar. El pronombre es they, eso no va a cambiar. Ese no va a cambiar. El pronombre es they. Le agregamos el auxiliar para negación, they do not, y copiamos el resto de la oración. Make their bed. They do not make their bed. Ellos no tienden su cama. Lo hacemos más corto. They don't make their bed. Ellos no tienen su cama. ¿Por qué utilicé do not o don't? Porque el pronombre es they. Vámonos con el pronombre we. We cook. We cook dinner. Nosotros preparamos la cena, porque es maruchan. We utilizamos el auxiliar do not cook dinner. Nosotros no preparamos la cena.
We do not cook dinner. Nosotros no preparamos la cena. Lo hacemos más corto. We don't cook dinner. Nosotros no preparamos la cena. Utilizamos el auxiliar do not o don't con el pronombre we. Si se dan cuenta, el auxiliar don't o do not únicamente lo ocupo con el pronombre I, you, he, she, it. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una oración en tercera persona? Primero dijimos que hay que agregarle una S al verbo, porque está en sentido afirmativo. He plays soccer. Vamos a hacer una cortita. He plays soccer. Como en sentido afirmativo le tuve que agregar una S. Pero cuando yo voy a negar, esa letra S desaparece. Y ocupo mi auxiliar does not play soccer. Desapareció por completo precisamente el uso de esa letra S. Desapareció por completo. Ya no es necesario agregársela porque estoy negando. Ya tengo mi auxiliar do not, o perdón, does not, o doesn't, como lo vamos a escribir ahora. He doesn't play soccer. He doesn't play soccer. Él no juega fútbol. Si se dan cuenta, ya en sentido negativo, ya no me es necesario agregarle la S. Ya no me sirve para nada. Tanto aprenderme que si el verbo termina en CH, CH, X, S, W, S, letra O, le agregamos ES. Si el verbo termina en letra Y antes, ella consonante, cambiamos la Y por y latina y le agregamos ES. Listo. Sí, se ella, pues ya. Eso es lo que tenemos que hacer. Quitarle la S al verbo cuando ya negamos. Ahora sí, vamos a recordar un poquito más el presente simple afirmativo y de ahí nos vamos de lleno a la negación. ¿Vale, chicos? Observen acá. Este es un tipo, un quiz. Vamos a checar. Observen el pronombre. El pronombre es la clave, chicos. La número 1 dice the dog. Ay, déjenme, ya no medio perdido. Present simple worksheet. I, my room. Tengo clean y tengo cleanse. El pronombre es I, yo. ¿Cambia o no cambia el verbo? Díganme ustedes. ¿Cambia o no cambia si el pronombre es I? ¿Cambia o no cambia? Díganmelo. No lo voy a contestar, ¿eh? Lo van a contestar ustedes porque me lo van a mandar en su cuaderno. ¿Cambia o no cambia? I, my room. La siguiente es we, food, comida. El pronombre es we, es buy o buys. You, here. El verbo es sleep o sleeps. Aquí el pronombre es it. In the park. ¿Cuál de esos dos verbos es el que sigue? The dog with me. El perro, estoy hablando de uno solo. We, the recorder. Y tenemos aquí el verbo. Chequen ahí cuál de ustedes sería. Lo van a contestar y me lo van a enviar. He, the dishes, lavar los platos. Es el pronombre es he. ¿Cuál de los dos verbos sería el correcto? He, go to bed late. Se va a acostar tarde. ¿Cuál de los dos verbos es el correcto? They never cook or cooks. El pronombre es they. Emma and I, recuerden, aquí hay un sujeto, un conector y la otra persona. Aquí estamos hablando en plural, estamos hablando de Emma. ¿Yo quién es? Nosotros. The kids, observen que tiene el artículo definido the. Kids lleva una S que implica que estoy hablando en plural. Y la siguiente, cats, estoy hablando en plural. Si dijera cat, es singular. Lleva la S, es plural. Entonces, van a checar ustedes cuál sería el verbo que les corresponde. Ah, mira, vean más. ¿Cuál es el que le corresponde? Emily and Tom. Aquí estamos hablando uno y dos. ¿Quién es? You. ¿Quién? Y escogen la forma del verbo. Eso me lo van a entregar ustedes a mí. Lo van a mandar, me lo van a mandar, me lo van a mandar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger aquí cuál sería la negación correcta de acuerdo al pronombre personal. ¿Vale, chicos? Chequen aquí. El pronombre que está utilizando la primera oración es el pronombre yo. Y tengo dos auxiliares, don't y doesn't. Aquí, dependiendo del pronombre, es mi respuesta. Chequen que no me interesa un cacahuate lo que diga a un lado.
Lo que yo necesito es colocarle en este ejercicio la auxiliar que le corresponde. Eso es lo único que me pide la actividad. No me dice, hazme el favor de entender toda la oración para que puedas contestar. No, dice, utiliza, choose the right and correct option. Escoge la opción correcta y escríbela, que es don't y doesn't. El que me da la respuesta es el pronombre o el nombre de la persona. Permítame tantito que este perro está haciendo un escándalo aquí en la casa y le voy a callar melodiosamente. Listo. El pronombre es I. ¿Cuál de los dos auxiliares es el que le corresponde de acuerdo al pronombre personal? Espero lo hayas copiado en tu cuaderno, ¿eh? Ok. El auxiliar que le corresponde él es el auxiliar don't, porque don't lo voy a ocupar con los pronombres I, you, we y they. I don't like chicken. No me gusta el pollo. I don't like chicken. Utilicé don't porque lo utilizo con I, you, we, they. La siguiente dice, my sister, mi hermana. ¿Quién? Me hago la pregunta, mi hermana, ¿quién? Ella. Ah, bueno, si yo lo sustituyo mentalmente, mi hermana es ella, que es she, ¿cuál de los dos auxiliares le corresponde? En efecto, doesn't. A mi hermana no come pasta, pero de dientes. My sister doesn't eat pasta. Mi hermana no come pasta. Siguiente, el auxiliar es you. You. ¿Cuál es? Perdón, el pronombre personal es you. ¿Cuál es el auxiliar que le corresponde al pronombre you? Don't o doesn't. En efecto, es el auxiliar don't, porque el pronombre es you. You don't buy apples. Tú no compras manzanas. En la siguiente oración dice the dog, el perro. Estoy hablando de uno solo, uno solo. Entonces, the dog, bark, ladrar. Si es uno solo y estoy hablando de algo o de un animal que es uno solo, the dog doesn't bark. El perro no ladra. Woof, woof. Siguiente. My mom. My mom. Mi mamá. ¿Quién? Ella. Por lo tanto, estoy hablando de alguien. ¿Cuál es el auxiliar? Don't, doesn't. En efecto, es doesn't. My mom doesn't read comics. A mi mamá no lee cómics. Chequen acá, recuerden, aquí hay dos personas. Dice and y yo. Ana y yo. ¿Quiénes? Háganse la pregunta mágica. ¿Quiénes? Ana y yo. ¿Quiénes? Nosotros. Lo sustituyo mentalmente. Nosotros es we. Pero no lo escribo porque ya dice Anne and I. Pero si es we, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde para la negación? En efecto, don't. Ana y yo no vamos a la escuela. Yupi. Anna and I don't go to school. La siguiente, cows. Cows, chequen que lleva una S, implica que estoy hablando en plural. Cows, las vacas. ¿Quiénes? Lo sustituimos por pronombre personal, ¿eh? Las vacas, ¿quiénes? Ellas. Ellas o ellos es they. Ah, bueno, entonces es don't. Porque en inglés es they don't. Como en el ejemplo que sigue. They don't. Si yo sustituyo, fíjate, me sirve de ejemplo, ¿eh? Si yo sustituyo la palabra cows, las vacas, ¿quiénes? Ellas, they. Por lo tanto, el auxiliar es don't. Igual acá, don't. My cat, mi gato. Uno solo, un solo animal, singular. Por lo tanto, como estoy hablando de algo, mi gato, my cat doesn't chase mice. Mi gato no caza ratones. La siguiente, her friend, su amiga. ¿Quién? Su amiga, ¿quién? Nosotros, no, ¿verdad?
¿Su amiga quién? Ustedes, no, ¿verdad? ¿Su amiga quién? Ella. Ah, bueno, si es ella, es she. Pero no puedo escribir she porque ya dice her friend. She, pero sí pudo saber cuál es el auxiliar que le corresponde. Si dijimos que I es I, you, we, they, utilizo don't. Entonces she, ah, bueno, es doesn't. This man, este hombre. ¿Quién? Tú, no, ¿verdad? Este hombre, ¿quién? Él. No lo escribo, pero él es he. Ah, bueno, es he. El auxiliar que le corresponde es doesn't. La siguiente, el pronombre es it. Estoy hablando de algo, no sabemos qué es. Run very fast. Corre muy rápido. It. ¿Cuál sería? Doesn't. Ahora sí, como pueden ver ustedes, chicos, el pronombre es el que me ayuda a resolver mi oración, aunque yo no sepa lo que diga después de la raya. Me enfoco nada más en el pronombre personal, porque ahí es la clave. Vámonos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio igual nos pide que utilicemos el auxiliar don't o utilicemos el auxiliar doesn't. Nuevamente lo voy a escribir acá por si no hemos agarrado la onda todavía, porque puede pasar. Recuerden, chicos, esta clase se la toman en casa, pero si hay alguna duda, pueden mandarme y preguntarme, mire, maestro, tengo duda en un ejercicio que vi o que resolví o algo parecido y yo les contesto. Quizás no le conteste en inmediato porque estoy ocupado, alguna otra cosa, pero pueden sentirse con toda la confianza del mundo. Si hay algo que a ustedes no les queda claro y me dicen, maestro, necesito que me grabe una clase especialmente para mí porque no le entendí, con mucho gusto, chicos, ya saben que para eso estamos, con toda la confianza del mundo. No quiero que se sientan, es que el maestro se va a enojar. No, chicos, esa es mi obligación. Ustedes siéntanse con toda la confianza del mundo de escribirme y decirme, ¿sabe qué, maestro? Me falta aquí. Por ejemplo, hay un compañero de ustedes, ahorita checamos el nombre, si es que nos lo puso, me dijo que él trabaja y que normalmente pues no se puede conectar, ¿no? Y tampoco le podemos exigir o trabaja o gana o toma la clase. Entonces sí puede tomar la clase más tarde, ¿no? De eso se trata. Bueno, él me mandó su trabajo de la clase pasada y le corregimos un error nada más que tenía y listo. Pero eso es lo padre, chicos, que se sientan en confianza de escribir y preguntar. Eso es lo padre. Ustedes pregunten, yo para eso estoy, ¿vale? Con toda la confianza del mundo. Recuerden que es presente simple y tengo dos auxiliares. Tengo do y tengo does. Para que yo lo pueda hacer negativo, a ambos le agrego la partícula not. Afortunadamente, esos dos auxiliares tienen su contracción. La contracción implica es la misma palabra, pero más corta. Doesn't. La regla gramatical me dice que esos dos auxiliares únicamente los ocupo en presente simple, que es lo que estamos viendo. Pero la regla me dice, oye, Ponchito, vas a ocupar estos dos auxiliares, pero con diferente pronombre. Te tienes que aprender que do not lo vas a ocupar con I, you, we y they. Con eso te lo tienes que aprender, Ponchito. Do not o don't es con I, you, we, they. Perfecto. Entonces, doesn't, ¿con cuál se va a utilizar? Ah, bueno, mira, vas a ocuparlo con he, con she y el pronombre it. Pero acuérdate que cuando ya utilizas doesn't con he, she, it, ya no vas a ocupar la S en el verbo. Olvídate de esa bendita S, elimínala por completo, ya no la vas a usar. Disculpen, que están hablando en mi casa. Ya no la vas a usar. Esa es la condición que te pongo. Utilízame el doesn't, pero ya no me uses la S. Eso es lo que me dice la regla gramatical. ¿Y quién te va a ayudar a saber cuál de los dos auxiliares es? Pues el mismo pronombre personal, que esa es tu clave. No te me angusties, dice Ponchito, porque no sabes lo que dice después de esa bendita línea, toda la oración que te llega de aquí a China. No importa. Lo importante es el pronombre y el auxiliar que tenga que utilizar. Los demás, que no te interesen. Eso es para contestar un examen. Pero aquí queremos aprender, que es lo más importante. Eso es lo que queremos, aprender. Créanme, chicos, que el inglés es muy bonito. Lo malo es que no haya gente que quiera verdaderamente aprender, pero es muy bonito, creo. Vas a tener la oportunidad. Vemos todavía la materia como la clase como una materia. No, chicos. El aprendizaje de una lengua extranjera es un poco tardado, obvio,
pero el resultado es que tienes el chance de hablar una segunda lengua a lo que los demás no puedan. Esa es la diferencia. ¿Para qué me sirve el inglés? Les va a servir de mucho. ¿Vale? Bueno. Complete the sentences in the simple present tense in negative form. My mom doesn't sleep early every day. Complete las oraciones con el presente simple en forma negativa. Y el ejemplo es my mom, mi mamá. Doesn't sleep early every day. Si alguno se pregunta, por ejemplo, aquí dice my mom, viene con O, y aquí dice my mom, viene con U. ¿Cuál de los dos es correcto? Ambos son correctos. La diferencia es que este es inglés británico, cuando se escribe con U, y cuando es con O, es inglés americano. Sí, pero tienen la misma pronunciación. My mom, my mom. Ok. Vamos a contestar. Chequen el pronombre personal, que es la clave de todo. El pronombre es I. Si se dan cuenta en el ejercicio, nomás dice not y watch. Trae la pura partícula not. Ahora necesito el auxiliar. Si el pronombre es I, el auxiliar tendría que ser do. Y agregándole el not, I do not watch. Y ya tengo mi respuesta. I do not watch. Pero si yo no le quiero escribir el I do not, ¿qué le escribimos, chicos? Escribimos su contracción. I do not watch. I do not watch movies on Netflix. Ahora, bonito. No veo películas en Netflix. Bueno, yo no, porque algunas están buenas, otras no. Prefiero el YouTube. I do not watch. No veo películas en Netflix. Le ponemos I don't. Contrajimos precisamente, o contraímos, no sé cómo se diga, ahí sí me disculpan. Ahí sí me confundo. ¿Contraímos o contrajimos? Ahorita lo checo. I don't watch movies on Netflix. No vemos películas en Netflix. Bueno, vámonos con la siguiente. Lo voy a checar de una vez, no voy a quedar con la duda. Okay, we not like to eat restaurants in this city. Restaurantes en esta ciudad. Dice, no nos gusta comer, perdón, en restaurantes en esta ciudad. El pronombre es we. Díganme ustedes. Cambia, perdón. ¿Qué auxiliar ocupo con el pronombre we? El mismo. Don't. We don't like. No nos gusta. We don't like to eat. We don't like. We don't like to eat. We don't like to eat at restaurant in this city. Es con, estoy checándolo, chicos. Contraer, disminuir, encoger, concretar, contraer. Qué bárbaro que siendo maestro se me haya escapado la palabra. Es que hablamos, normalmente utilizamos más el inglés, chicos, que el español. Contrajimos, es correcto, contrajimos, no contraímos, contrajimos, contraímos de contraer una enfermedad, pero bruto el maestro. Ok, ya está. La siguiente, they not work every day. El pronombre es they, por lo tanto es el mismo auxiliar, don't. They don't work every day. Ellos no trabajan todos los días. Qué bárbaro. They don't work every day. Cheque que la siguiente dice Paola y Luis. Paola y Luis. ¿Quiénes? Estoy hablando, Paola es uno y Luis es otro. Por lo tanto, el pronombre es they. Paola y Luis. Don't listen, rock music. Don't listen. Hasta ahorita somos afortunados que todos van con don. We, el número 15, 15. Bueno, si se dan cuenta, quién sabe dónde lo saqué. Pero, number 15. We not have English classes on Saturday. No tienen clases de inglés los sábados. El pronombre es we. Por lo tanto, es el mismo auxiliar. Don't. Don't have. Don't have classes on Saturday. No tenemos clases los sábados.
Don't. Vámonos con la siguiente. Aquí sí tiene que cambiar porque es she. Aquí sí tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Cuál es el auxiliar que voy a utilizar entonces, chicos, si el pronombre es she? ¿Cuál voy a ocupar? En efecto, voy a ocupar doesn't. ¿Por qué voy a ocupar doesn't? Porque mi pronombre es she. Doesn't. It doesn't. It doesn't have. It doesn't have English classes. La siguiente. Emily. She. Estamos hablando de ella. Es el mismo auxiliar. She doesn't do. She doesn't do her homework at night. Ella no hace la tarea en la noche. El pronombre igual aquí es he, es el mismo auxiliar, el mismo auxiliar. He doesn't go. He doesn't go. ¿Por qué no me lo cambia? A ver, y esa es la forma que lo pegué. He doesn't go. He doesn't go. Él no va. He doesn't go. He doesn't go to the supermarket on weekend. Él no va al supermercado el fin de semana. He doesn't go to the supermarket on the weekend. Siguiente, Emanuel. Emanuel. Si se dan cuenta, estoy hablando de alguien. Emanuel don't like, not like to eat sushi here. No le gusta comer sushi aquí. Pues que vaya a sushi. Manuel doesn't like. Manuel doesn't like to eat sushi here. Muy bien. Siguiente, my sister, mi hermana, ¿quién ella? Por lo tanto, es el mismo auxiliar. My sister doesn't exercise in the morning. A mi hermana no le gusta hacer ejercicio en la mañana. Exercise. My sister doesn't exercise in the morning. ¿Se dan cuenta? El auxiliar es la clave precisamente de todo, chicos. Perdón, el pronombre personal es la clave de todo. Aquí ustedes solitos, bueno, todavía no, ya me fui yo de largo, ya me fui de largo. Aquí van a escoger ustedes la respuesta correcta. Identificamos primero el auxiliar, perdón, el pronombre para saber cuál es el auxiliar. Ya me ando trabando, chicos, ya me ando trabando. Entiéndanme, ya estoy viejito. Ya a los 40 años no me funcionan tan fácil, ¿no? Ya se me chispotean las cosas, diría el chavo el otro. Es que se me chispoteó, que no me quiso dar la flechita. ¿Por qué? No sé. Ok, dice aquí, present simple negative, pues es un examen. Dice, match that correct negative form, don't, doesn't. Chequen que aquí dice number one, so we have my friends and I, space, go to school at 9 o'clock. I'm going to talk to you not in Spanish and English. What are going to do in this case? So, first of all, we're going to need to count how many persons or how many people do we have, sorry, in this sentence. My friends and I, we are talking about two people. For example, my friends, we are talking in plural, mis amigos, and I, y yo. My friends and I go to school at 9 o'clock. Okay, so check this out. It doesn't matter this. The only thing that I need is my friends and I. I have to use don't or I have to use doesn't. Check this out. My friends and I, we are talking in plural. Number two, Fernando, have chicken for breakfast. Fernando is only one person. Only one person. We are talking about him. So I have to use don't or I have to use doesn't. Number three, Belinda and Kelly. Check this out. We have two people. We have Belinda and we have Kelly. We are talking about two people. Listen to music every day. It doesn't matter this.
So I have to use don't or I have to use doesn't. Number 4, I take a shower in the afternoon. I'm talking about myself. I have to use don't or I have to use doesn't. Number 5, my baby brother. My baby brother. I'm talking about him. My baby brother. I have to use don't or I have to use doesn't. In this case, I'm talking about someone. Okay. What should I do? ¿Qué tengo que hacer aquí, chicos? You're gonna tell me what should I do? Check this out. Number 1, mis amigos y yo go to school at 9 o'clock. Number 2, Fernando have chicken for breakfast. Belinda y Kelly, 2 personas. Number 4, estoy hablando de mí. Número 5, estoy hablando de él, estoy hablando de alguien. Ahí checamos y esa es la actividad que van a realizar y me la van a enviar a Facebook. Sorry for you, lo siento por ustedes. Y ahora sí viene lo bueno, diría mi paisano. Questions, ¿cómo voy a realizar una pregunta en tiempo presente simple? Volvemos a mencionar, tenemos de esos dos auxiliares, edad. Por lo que más quieran, cuando tú tienes la función de auxiliar, no significa absolutamente nada. ¿Cómo voy a saber que es un auxiliar? Porque se escribe antes del pronombre personal, antes de, después del pronombre personal, tiene función de verbo. Por lo que más quieran, se los pido, se los ruego, se los suplico, se los imploro, diría mi íntima amiga Adela Micha, no traten de traducir el auxiliar do y das porque no tienen significado. El tiempo que estudié en la universidad hace ya un buen de tiempo, bro, me preguntaba yo, pero ¿por qué el do y el das? ¿Qué significan? ¿Pero por qué van ahí? Me lo aprendí, no les miento, como en 3, 4 meses que se me abrió el entendimiento para poder entenderlos. Ya trabajando me di cuenta que el auxiliar do y das no significaban nada, que únicamente me ayudaban para estructurar mi pregunta. Así de fácil, no significaban nada. Pero bueno, fue parte de mi aprendizaje. No fui muy bueno para eso al principio. Luego lo voy a ocupar con el pronombre I, you, we, y el pronombre they. El das con he, she, it. Pero eso me lo tengo que aprender. No significan nada, simplemente me sirven para hacer una pregunta. Voy a poner como ejemplo una oración afirmativa únicamente con el do, para que vean qué es lo único que pasa, qué son las dos cosas que tengo que agregar y ya tengo mi pregunta. Así de fácil, así de sencillo. Más barato, ni la carne del gato. Más barata, ni la carne de la gata. Vamos a poner el primero. Chequen que voy a ocupar el do en esta oración, pero lo voy a ocupar como verbo. You. Ese es mi sujeto. Y voy a ocupar el do, pero aquí este do tiene función de verbo porque va después de mi pronombre personal. Y mi pronombre personal es you. Por lo tanto, aquí este do es un verbo. Aquí tiene función de verbo. You do, no, you do my homework. ¿Qué chingón soy yo? Tú haces mi tarea, no haces tu tarea. You do your homework. Tú haces tu tarea. Tú haces tu tarea. Qué baquetón soy yo, no que el otro me haga la tarea. You do your homework. Tú haces tu tarea. Voy a ocupar el auxiliar que necesito para hacer mi pregunta. ¿Cuál es ese auxiliar si mi pronombre es you? Tú. Qué bonito lo escribí. Do. Ese es el auxiliar. ¿Y qué es lo que hago, chicos? ¿Saben informática? Copio, selecciono, copio. ¿Y qué creen? Pego. Y diría Derbez, listo. Ya tengo mi pregunta. Do you do your homework? ¿Haces tu tarea? Do you do your homework? ¿Haces tu tarea? Ya tengo mi pregunta. Lo único que hice fue agregarle el do aquí antes de la oración y cerrar
con un signo de interrogación. Listo, ya tengo mi pregunta. Do you do your homework? ¿Haces la tarea? ¿Haces tu tarea? They, voy a ponerle que viven en Francia, contra esquina Tepito. They live in France. Ellos viven en Francia. Mi pronombre es they. ¿Qué es lo único que hago, chicos? Agregarle el auxiliar do y cerrar la pregunta. Do they live in France? Y listo, ya tengo mi oración en pregunta. Y recuerden que el do no significa nada. We run in the morning. Nosotros corremos en la mañana. Como es el pronombre we, pongo mi auxiliar al principio. So we run in the morning y cerramos la pregunta. Así de fácil y así de sencillo. Carecen completamente de significado. Solamente me ayuda a hacer mi pregunta. ¿Qué pasa cuando mi oración es en tercera persona? He comes from Puebla. Él viene de Puebla. Si se dan cuenta, el verbo lleva la S porque es afirmativa. Cuando voy a hacer la pregunta, voy a colocar el das, copio el resto de la oración, pero mi verbo ya no lleva tampoco la S. Does he come from Puebla? Y cerramos la pregunta. Does he come from Puebla? ¿Viene de Puebla? Agregué mi auxiliar does, le quité la S al verbo y cerré la pregunta. Aquí hago tres procedimientos. Agregar el does, quitarle la S y agregarle el signo de interrogación. La siguiente dice, she watches telly. Telly es lo mismo que TV. La diferencia es que es británico. El americano dice TV, televisión o television. Aquí nada más dice she watches telly. Parece same. Es lo mismo. Si se dan cuenta, como este verbo terminaba en CH, pues obviamente le agregamos la E y la S. Si voy a hacer la pregunta, does she watch telly? Y ya tengo mi pregunta. Does she watch telly? Le quitamos la E y la S porque ya tengo mi auxiliar al principio. Eso es lo que tenemos que hacer. Utilizar el do y utilizar el does. De acuerdo al pronombre personal, eso nos da la clave. El pronombre es la clave. Chequen aquí. Vamos a hacerlo en pregunta. Y con eso terminamos la sesión, chicos. Me llevan tarea, ¿eh? Es malo el maestro. Malo teléfono, hermano. Observen aquí que mi auxiliar es they. ¿Qué es lo único que voy a tener que agregar para mi pregunta? Recuerden que el resto de la oración sigue siendo igual, ¿eh? Por favor, en la siguiente clase que la voy a grabar mañana, por cuestiones laborales, créanme, no me voy a poder presentar el día de hoy, por eso la clase es grabada. Vamos a grabar otra clase especial para contestar preguntas con este tema. Van a ver que es fácil. Ok. They swim every day. Ellos nadan todos los días. Me agrego mi auxiliar do, me copio el resto de la pregunta y pongo el signo de interrogación y listo, ya está mi pregunta. Do they swim every day? Le agregué el auxiliar antes del pronombre personal y cerré con el signo de interrogación. Y listo, ya tengo mi pregunta. Y si se dan cuenta, esto que está aquí de negro es lo mismo que está en la oración afirmativa. Es lo mismo. Son las mismas palabras. Lo único que le agregué fue el auxiliar do y el signo de interrogación. Chequen que la número 2, el verbo lleva la E y la S, porque estoy hablando de Mrs. Smith.
de la señora Smith. Como aquí estoy hablando de alguien, estoy hablando de una tercera persona, implica que voy a utilizar mi otro auxiliar, que mi auxiliar que voy a utilizar es that. Ese es el auxiliar que voy a utilizar, el that. ¿Por qué? Porque estoy hablando de alguien. Mrs. Vamos a ponerle, does Mrs. Smith go? Le quité precisamente al verbo la E y la S. Does Mrs. Smith go to work on Saturday? Vamos a hacerla, recortar la cara. Does Mrs. Smith go to work on Saturday? A la señora Smith, a trabajar el sábado. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo de la oración afirmativa. Lo único que hice fue quitarle la S, la I y la S, nada más. Le agregué el auxiliar das, le agregué el signo de interrogación y le quité la E y la S. Y eso es todo lo que tengo que hacer para hacer mi pregunta. Vámonos con la siguiente. I hate spinach. Spinach, perdón. Odio la espinaca por dos. Eh, ok. El auxiliar que tengo que utilizar, ¿cuál sería, chicos? Tendría que ser el auxiliar do igual. ¿Por qué, chicos? Porque voy a utilizar tú con I, you, we y they. I hate spinach. I hate spinach. Detesto, odio la espinaca. Sí, ¿para qué mentir? Número 4. Mi pronombre es we. ¿Cuál es el auxiliar que ocupo precisamente con el pronombre we? Igual, es el do. Vamos a copiar entonces la oración igual. Nada más le agregué el do. Do we read lots? La palabra lots es mucho. Lots of books. Listo. Y se dan cuenta, lo que está de negro es exactamente lo mismo que está en la oración afirmativa. Lo único que hice fue agregar el auxiliar do, porque es el pronombre we, y cerré la pregunta y listo. La siguiente dice, my parents cook dinner on Saturdays. Mis padres, ¿quiénes ellos? Si es mis padres, el pronombre es they, el auxiliar es exactamente el mismo, es do. Ahora fíjense, voy a sustituir la palabra my parents por el pronombre they. Do they cook? Do they cook dinner on Sundays? Si se dan cuenta, en esta oración, el they me está sustituyendo exactamente la palabra my parents. Recuerden que la finalidad de un pronombre personal es sustituir el nombre de la persona o el sujeto. Do they cook dinner on Saturdays? Para no poner do my parents cook dinner on Saturday? Simplemente utilicé el they y con eso ya dije my parents. Número 6, obviamente estamos viendo el pronombre que es they. They listen to music every day. Hacemos la pregunta, ¿con qué auxiliar? Con el auxiliar do. Y el resto de la oración es igual. Solamente le coloco el signo de interrogación al final. Do they listen to music every day? Do they listen to music every day? Ahora vámonos con la siguiente. Faltan algunas, son 9, 10, 10. Bueno, observamos, dice, my mom gets, el verbo lleva una S, gets up at 6 o'clock. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? My mom, ¿quién? Ella. Ah, bueno, es ella. No escribo ella porque ya dice my mom, pero sí sé que estoy hablando de una tercera persona. Por lo tanto, voy a poner el auxiliar does. Does my mom, ahí copiamos igual, get. Ya le quito la S. Get up at 6 o'clock. Listo. Agregué el auxiliar does. Le quité la S al verbo y le agregué el signo de interrogación.
Vámonos con la siguiente. Es we rest on Saturday and Sundays. Nosotros descansamos los domingos. Y es el auxiliar, el pronombre we, el auxiliar que voy a utilizar es do. Y copio exactamente la misma oración. Y pongo el signo de interrogación. Do we rest on Sundays? Y ya lo tengo. ¡Listo! Vámonos con la número 9, number 9. So we have it, he goes skating on Fridays. Ella va a patinar los viernes. El pronombre es she. ¿Cuál es el auxiliar, chicos? En efecto, como estamos hablando de ella, el auxiliar es does. Does she. Y el verbo le tenemos que quitar la E y la S. Does she goes skate. Does she go, perdón, ya ando medio loco. Skating on Fridays. Does she go skating on Fridays? Ya me equivoqué. Tenemos el auxiliar does. Le quité la I y la S, ya se lo había agregado. Y ponemos el signo de interrogación. Pasará lo mismo con este. Ben studies on Sundays. Estamos hablando de Ben. Estamos hablando de una tercera persona. El auxiliar es does. Does Ben. Tengo el verbo study. Si se dan cuenta, el verbo study está con una I latina, una E y una S. ¿Por qué se hizo ese cambio? Porque estábamos hablando de él, pero como es pregunta, tiene que volver a la normalidad. Does Ben study on Sundays? Y listo, ya tengo mis preguntas. Lo único que hago es agregar el auxiliar do o does más el signo de interrogación. Si es con does, agrego el does, le quito lo que le había agregado al verbo y le pongo el signo de interrogación y se acabó. Este mismo ejercicio vamos a hacer acá. Observemos el pronombre. ¿Qué es la clave? Aquí tengo el pronombre they. They, you, Mr. Crane, el señor Crane, Adam, your dad, the dog, they, and you. Aquí está la clave. Esa es la clave. La primera es they. ¿Cuál es el auxiliar que yo ocupo cuando tengo el pronombre they? Obvio es do. Do. Ese es el que voy a ocupar. Lo vamos a hacer más chiquitín. Y tiene que ser en mayúscula porque es pregunta. Y la pregunta se inicia con mayúscula. Do. Do they work in a hospital? Ellos trabajan en un hospital. Number 2. You like adventure books? ¿Te gustan los libros o los libros de aventuras? A mí sí. Es el mismo auxiliar porque tengo el pronombre you. Do. Voy a quitar la flecha de acá. Do. Chequen que la siguiente oración dice Mr. Crane. Estoy hablando de alguien, de alguien, de alguien, de alguien. Teach biology. Como estoy hablando de alguien, mi auxiliar es diferente. Mi auxiliar tiene que ser does. Does Mr. Crane teach biology? Chequen que la siguiente dice Adam. Estoy hablando de alguien. Live in Paris. Vive en París. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Si estoy hablando de alguien, exactamente el mismo. Does. Does. Does Adam live in Paris? ¿Vive Adam en París? La siguiente. Five. Chequen, dice your dad. Tu papá. Your dad. Tu papá. ¿Quién? Me hago la pregunta mágica. ¿Quién? Your dad. ¿Quién? Él. No escribo él porque ya dice your dad. Si estoy hablando de él, obvio, voy a ocupar el does. Does your dad work in a factory? Factory, no suena la O. Factory. Factory, no suena la O. Factory. Number 6, la número 6, the dog. Estoy hablando el perro. Estoy hablando de un solo animal en singular. ¿Cuál sería? Does. Does the dog bite people? ¿Muerde el perro a la gente? Hay que hacerlo en guaguacoa. Número 7, they speak French. Ellos hablan francés. El pronombre es they. Chicos, por lógica, si ya contesté uno con they y dice do,
Obvio que la misma respuesta le voy a colocar. ¿Qué pasa con algunos alumnos? Contesta bien una, era el mismo pronombre y ya le pusieron das. Do they speak French? Hablan francés. Désolé, je ne parle pas French, je parle espagnol. Ok, you get up late. Désolé pour toi. El pronombre you, por lo tanto, es do. Do get up late. Oh, ya que hice acá. Do tendría que ser la respuesta. Y si se dieron cuenta, no contestamos a un lado. Fíjense cómo le vamos a contestar, ¿eh? Do they work in hospital? Yes, they work in a hospital. Y ya contesté, yes, they work in... Vamos a contestar para que sepan que hay que usar las mismas palabras de la pregunta, porque hay alumnos que contestan con palabras que no trae la pregunta. No sé por qué nos pasa, ¿eh? Nos pasa, porque también me pasó a mí cuando estudiaba. Y voy a ocupar las mismas palabras que traiga la pregunta, chicos, no le agreguen más, no le pongan más. Las mismas palabras que trae la pregunta son las mismas que voy a ocupar para responder. Porque nos suele suceder de que sacamos palabras que quién sabe de dónde. A veces hasta el bendito verbo to be sale a relucir cuando ni viene la pregunta. Dice aquí, do they work in a hospital? ¿Trabajan en un hospital? Yes, they work in a hospital. Usé las mismas palabras y se dieron cuenta. Son las mismas palabras que trae la pregunta. Yes, they work in a hospital. Si no quiero contestar, yes, they work in a hospital. Simplemente digo, yes, utilizo el pronombre they y utilizo el auxiliar que venía en la pregunta. Yes, they do. Se acabó. Yes, they do. Ocupé el mismo pronombre, ocupé el auxiliar y listo. Vámonos con la siguiente. Do you like adventure books? Cuando vean el you, en automático cambia I. Si ves la pregunta directa a mí. Yes, I like adventure books. Y ocupamos las mismas palabras. La única diferencia es que cambié el pronombre you por I, porque la pregunta es para mí. Yes, I like adventures books. Ok. La siguiente dice, does Mr. Crane teach biology? Entonces, digan ustedes acá. Vamos a copiar lo mismo. Ah, no, aquí es negativa, ¿eh? No. Mr. Crane. No, Mr. Crane. Chequen cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Mr. Crane. No, Mr. Crane. Si no me acuerdo cuál es el auxiliar, te voy a robar el auxiliar que trae la pregunta. Does. Ahora, voy a ocupar la negación. No, Mr. Crane does not teach biology. No, Mr. Crane does not teach biology. Y no me acordaba yo, ching, no me acuerdo cuál es el bendito auxiliar que tengo que ponerle. Bueno, pues me robo el auxiliar que trae la pregunta. Es el does. Le agrego el not y ya contesté. No, Mr. Crane does not teach biology. Y ya tengo mi respuesta. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Does Adam live in Paris? Yes, pero chequen que aquí es yes. Fíjense que el maestro se volvió fodongo y no quiere contestar completa la oración. No quiero contestarla completa porque me dio flojera. Bueno, ¿cómo lo voy a contestar? Does Adam live in Paris? Yes. ¿De quién hablamos en la oración? Pues de Adam. ¿Y cuál es el auxiliar que lleva la pregunta? Pues es does. Yes, Adam does. Y ya contestó la pregunta. ¡Tarán! Más fácil. Vamos a hacer lo mismo con la número 5. Does your dad work in this factory? ¿Trabaja tu papá en esta fábrica? Yes. Para no decir your dad, que es él, puedo decir he. Yes, he does. Ah, no, dice negativa, perdón, no la vi negativa. Qué aburres el maestro. No me fijé que era negativa. Ya le contesté afirmativa. Bueno, sería no. Vamos a anotar el he. No, he. Me robo el auxiliar que está ahí, que es does. Le agrego el not. No, he does not. Y listo. Ya contesté. No, he does not. Número 6. Does the dog bite people? ¿El perro muerde gente?
Vamos a poner, dice no. ¿De quién hablamos? Del perro. No, the dog. Me robé el auxiliar de la pregunta que es does not. No, the dog does not. No, no muerde el perro. Vámonos con la siguiente. Do they speak French? ¿Hablan francés? Vamos a contestar. Yes, they speak French. Copiamos lo mismo que trae la pregunta. Yes, they speak French. Sí, sí hablan francés. El French lo puse en minúscula, pero va en mayúscula, ¿eh? O simplemente yes, they, y el auxiliar de la pregunta es do. Listo. Faltaron dos preguntas y no las vi, ¿eh? Do you get up? Do you get up? Bueno, ¿eh? Do you get up late? ¿Te levantas tarde? Yo no puedo, no puedo dar ese lujo. Cheque, voy a decir no. No, veo el you, lo voy a cambiar por I. No, I do not. No, I do not. De forma corta. Para no poner no, I do not get up late. Lo hacemos más corto. Bueno, con eso terminamos la clase, chicos. Pero esto las van a poner el auxiliar que le corresponda y me lo van a contestar. Y la última diapositiva la van a realizar ustedes en el cuaderno. Aquí explico. Van ustedes a colocarle el auxiliar que le corresponda, ya sea do y das. Identifiquen el pronombre personal. Lo mismo van a hacer de este lado y van a contestar. Pueden ocupar el auxiliar que está en la pregunta para contestar acá. Ya que si es, todas son afirmativas. Esa es la ventaja. Entonces, el mismo auxiliar que está en la pregunta va a ser el mismo auxiliar que voy a ocupar acá. Eso es todo, chicos. El inglés, les vuelvo a repetir, no es complicado, es de lo más sencillo que se puedan imaginar. Ya saben, cualquier duda, queja, sugerencia, al 01800 no contesto. No es cierto, pueden contestar o preguntar a la hora que ustedes quieran. Si tengo tiempo, les respondo. Si no, es por cuestiones laborales, chicos. ¿Vale? Cuídense mucho, nos vemos pronto. Esta es la clase del día de hoy.